Muchas gracias, Ethel. Muy buenos días a todos. Gracias, Guillermo. Esperemos que no tengamos ninguna interrupción, porque pues, bueno, eso suele pasar, es parte del uso de las tecnologías. Gracias por la invitación. Y pues, ¿qué les cuento? Vamos a empezar a hablar un poquito de auditoría. Vamos a volver a los básicos, porque creo que muchos de nosotros, los que estamos aquí, comenzamos auditando, haciendo auditorías de tecnologías de información, y bueno, la organización que nos trae aquí a la mesa, ISACA, pues y comenzó auditando, así es que pues no perdamos ese sentido que pues por ahí está todavía, ¿no? Sí, vamos a hablar un poquito de lo que es auditoría de tecnologías de información para el soporte de auditoría financiera. Vamos a regresar un poquito a los básicos que a veces lo tenemos olvidado y lo dejamos de ver porque estamos distraídos, ocupados, mejor dicho, en otras cuestiones relacionadas con temas de ciberseguridad, el tema de pues, tener la parte de cumplimiento regulatorio y demás. Y no digo que dejemos de hacer la auditoría, simplemente que no debemos olvidar dentro de nuestra lista de pendientes hacer la auditoría de tecnologías de información. Y en este caso les voy a hablar un poquito de lo que es el soporte para la auditoría financiera. Inclusive el ejemplo que traigo por aquí es pues, digno de mencionar para auditoría financiera. Pero bueno, comenzamos. Algunas notas, una frase que me encanta que leí por ahí, y es que pues, vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología en la que nadie sabe nada. Así es que eso, tanta dependencia de la tecnología, de dispositivos, de estar hiperconectados y no saber cómo administrarlo, cómo administrar ese riesgo, pues realmente nos podría llevar a un problema mayúsculo. Y bueno, voy a empezar con este pequeño ejemplo. Y sé que muchos no pueden estar, me encantaría estar en vivo porque ahí podemos levantar la mano y podemos comentar, pero este es un recibo de una comida en la calle aquí en México, y seguramente muchos hemos recibido o en algún lugar formal o informal este tipo de notas, de recibo, de ticket, donde nos dan el total de nuestra cuenta. Y por otro lado, tenemos este otro que también es un recibo, un ticket de una cuenta de comida y que evidentemente pues también sirve, es válido, ¿no? Aquí vamos a hacer nuestras tres principales preguntas y va a detonar muchísimas cosas, van a ver. Primero que nada, la primera pregunta, ¿cuál de estos recibos les brindaría un mayor nivel de confianza? Estoy segura en este momento que más de alguno sacó la calculadora y comenzó a hacer las cuentas. La comida, bueno, por este lado nos dice eran unas quesadillas de queso de bola o de queso holandés, queso Edam, se vende mucho en Mérida. 2 quesadillas, cada una 46 pesos, pues te pones a hacer la cuenta, porque no confiamos en los seres humanos, ¿verdad? La segunda pregunta, ¿por qué confiaríamos en ese recibo que sí está obtenido de una caja registradora? Porque asumimos entonces quizá que estuvo bien configurado, que hace unos cálculos precisos de manera consistente, siempre y cuando esté bien configurada, ¿verdad? Pero una pregunta tercera sería, ¿por qué no deberíamos de confiar en el recibo que está calculado de manera manual? ¿Ya sacaron la cuenta? ¿Ya tuvieron oportunidad? Bueno, déjenme decirles que ambas cuentas son correctas. Sí, pagamos la cantidad correcta. El recibo del lado izquierdo son 236 pesos mexicanos. El recibo del lado derecho, el que se emitió en una máquina, es de 381 pesos mexicanos. Y algunos datos ahí. Y muy probablemente el que más habríamos cuestionado es el de la izquierda, el que está hecho a mano. Porque seguramente no confiamos en que alguien hizo sus cuentas y nos dio esta nota y muy probablemente, y les puedo confesar porque yo estuve ahí en ambos casos, hicimos la cuenta del recibo del lado izquierdo, el que estaba hecho a mano. Sin embargo, déjenme les cuento otra cosa. El que está incorrecto es el que fue elaborado o extraído o que emitió una caja registradora. Les voy a platicar por qué. Ya sé, ahorita aquí en México son las 7:52 de la mañana. Estamos ya despuntando el día con un café
En breve vamos a almorzar, pero les voy a platicar. ¿Conocen esta comida? Si quieren comentar en el chat, los leo. Lo importante aquí es la cuenta que nos dieron y es importante ejemplificar por si alguno de ustedes no conoce algunos de estos alimentos. Muchos ingredientes, pero preparados al estilo mexicano, pero lo voy a leer. Por un lado teníamos una cuenta donde se pidieron 5 quesadillas, que es esto de aquí, maíz, una tortilla de maíz con queso, que las quesadillas llevan queso, ya lo sé, tenemos ahí un alegato nacional y a lo mejor regional. Teníamos una orden de papas a la francesa, continúa ahí a la derecha. Teníamos una orden de ensalada de nopal de medio, así se identificó. Y después teníamos una orden de una promoción de unas flautas, que son nuevamente una tortilla de maíz, pero ahora frita, rellena de algo, ¿sí? La cuenta de todo esto, 245, 45, 43 y 48, nos daban los 381. Pero eso no fue lo que llamó mi atención a la hora que pagamos. Para mí lo primero fue ver un subtotal comidas 290 y subtotal bebidas 91. ¿Por qué les expliqué cuál era cada platillo dentro de esta orden? Porque si ven ahí, no tenemos ninguna bebida, ¿sí? Y eso, evidentemente, empieza a crear suspicacia, dudas respecto a qué es lo que está pasando. Y es entonces donde yo sé que muchos de que están aquí son auditores y esto sigue ocurriendo. Nos encontramos que a la hora de hacer un análisis encontramos estas observaciones. Primero que nada, no fue solo los subtotales, creo que ahí fue lo primero que saltó o que identificaron. Tuvimos que nos estaban dando un subtotal de comidas y un subtotal de bebidas para dar un gran total. Sin embargo, ¿qué creen? Pues no pedimos bebidas. En esta cuenta, en esta orden, no había bebidas. Otro punto que observamos ahí fue que el tipo de cambio pusieron 12 pesos por cada dólar y eso pues dividido entre el total de la cuenta nos daba una suma de 31, una división de $31.75, si la vista no me falla. Y es entonces donde comenzamos a ver que existen errores y más allá de haberlo revisado nuevamente ahí en la caja, antes o después de haber pagado, para nosotros es importante ver las observaciones que generarían este tipo de mala configuración, porque es eso, una auditoría de control interno de TI nos habría dicho que, bueno, primero que nada tenemos un tipo de cambio incorrecto porque no sé en sus países, pero en mi país, en estas fechas, nuestro superpeso que le llaman, entre comillas, está rondando entre los 20, 21, ¿sí? Entonces, definitivamente no estaba. Por lo que les acabo de comentar que es un 12, quizá hubo alguien que no verificó y pues alguien disléxico hizo la captura del tipo de cambio. Por otro lado, nuestros ingresos están mal integrados. A la hora de ver un estado de resultados y que alguien pregunte, oye, ¿cómo andamos de ventas? Mira, pues hemos vendido tanto de comidas y tanto en bebidas y tanto en algunos otros productos. Y seguramente están mal integrados y eso nos hace consecuentemente tomar malas decisiones. Porque evidentemente aquí no compramos ninguna bebida. Evidentemente aquí también el inventario, porque las bebidas seguramente ya sean alcohólicas o sin alcohol, pues tienen un registro de cuánto existe en inventario, pues para no perderlas. Y a la hora de hacer una toma física de inventarios, pues evidentemente en sistema vamos a tener menos, físico vamos a tener más, y pueden ocurrir dos cosas, o que se ajuste el inventario físico o ajustarlo en el sistema. Así es que eso da pie para cuestiones y temas de fraude, de robo, de extracción no autorizada de bienes dentro de la compañía o de productos. Otro punto interesante, como les acabo de comentar, el tipo de cambio, el riesgo reputacional por un uso de un tipo de cambio incorrecto. Les voy a platicar un poquito del contexto en donde está situado este restaurante. Este restaurante está situado aquí al sur de Jalisco, en donde a partir, bueno, ya desde hace 10 años ha habido un boom
dentro de las exportaciones y la venta de productos agrícolas, específicamente muchas de las berries que consumen en el mundo, frambuesas, arándanos, algunas fresas, son de esta región. Lo mismo aguacate que se exporta a todo el mundo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay muchísimas personas extranjeras visitando constantemente pues, este destino aquí en el estado aquí en Jalisco. Consecuentemente, muchos de ellos vienen, pues hacen consumos de restaurante, alimentos y demás, que entonces nos ponen pues a estar pagando en dólares, porque pues es la moneda más, digo, pagamos en pesos, pero muchas veces vienen con dólares, no hicieron cambios, y a la hora de hacer el pago de una cuenta, pues esta cuenta está inflada. Y eso es un tema de riesgo reputacional. Este es un negocio que podría dejar de atraer buenos clientes por un problema en una configuración, ya sea con dolo o sin dolo. Les acabo de comentar que nuestro peso ronda entre los 20 y 21 pesos y aquí nos te ponen un tipo de cambio de 12. O puede haber sido algo, un error al ingresar los datos o completamente con dolo. Entonces, ¿qué nos está dando como consecuencia? Que estamos viendo una serie de observaciones y todas las demás que ustedes pueden estar pensando en este momento y pueden estar sumando. Y eso nos dice nuevamente, debemos seguir revisando el control interno de las tecnologías de información para poder soportar todo lo que está relacionado con estados financieros. Llámese entrega de estados financieros, auditoría de estados financieros, reuniones de consejos de administración donde se toman decisiones con información de los estados financieros generados en y por los sistemas. En este caso, pues era el punto de venta. Y a lo que voy es de que no debemos por ningún motivo perder de vista que necesitamos seguir revisando y auditando la parte de tecnologías de información. Otro caso, ya más profesional. El otro fue personal, pero definitivamente yo en cuanto vi el ticket dije, esto es un tema de auditoría. Y lo acaba de ocurrir el 3 de junio, hace 2 meses y días. Entonces es importante tenerlo por ahí. Esto también me tocó leerlo y fue emitido el 6 de julio, fue una noticia donde Hapag-Lloyd, estos compañía de contenedores tremendos que seguramente los hemos visto por todo el mundo, en trenes, en transportes pesados donde están cargando los contenedores. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Hubo una condena a un funcionario, aquí solo le pusieron de 6 a 3 años, por 82 delitos por lavado de activos, pero principalmente por sustracción y por robo a esta compañía. En resumen, es que esta persona había manipulado de manera dolosa los datos que tenía a su alcance. Él era la persona encargada aquí estábamos, jefe de cuentas por pagar, y evidentemente tenía unos permisos muy amplios y esos permisos no dejaron de, pues, permitirle o hizo uso de los vacíos ahí en el control interno y pudo, en resumen, sustraer más o menos 2,000,000,000 de pesos, tengo entendido, pesos chilenos. Así es que ese fue el tema. Viene aquí un detalle acerca de cómo se perpetró este robo, este fraude. Y en resumen fue que hizo uso de sus permisos a través de ciertas transacciones. Algo súper importante fue que adulteró el archivo maestro y el archivo maestro era en un ERP que todos conocemos, solo mencionan SAP, no sé si era Business One o la otra versión, All in One. El punto es aquí que no hay sistemas suficientemente robustos si no se está auditando, si no se está configurando adecuadamente o tiene un buen control interno. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos garantizar? Bueno, tener un grado de certeza, nunca vamos a poder garantizar, tener un grado de certeza si no es auditando, si no es revisando. Los invito a que busquen este caso en internet, es recién, así es que van a ver, viene muchísimo más acerca del modus operandi y cómo se perpetuó el robo, que nos sirve de ejemplo para recordar que no hay sistema infalible y por muy grande, no importa la marca, si está mal configurado, nos puede traer un problema
enorme. Aquí está. Y bueno, dicho sea de paso, esto comenzó a perpetrarse desde el 2011, más o menos, según estaba por aquí en el reporte. Así es que imagínense, de 2011 al 2016 hubo esta sustracción y todo lo que llevó a cabo la investigación. Otra cosa que nos tiene ahí y que lo dejamos ahí pues, como reflexión, que no tenemos quizá leyes y o procedimientos suficientes para poder llevar a cabo las diligencias necesarias a nivel legal acerca de la pérdida de información o poder hacer responsables a las personas acerca de estas situaciones. Y bueno, ¿qué es lo que nos trae ya después de estos dos casos muy grandes, una compañía enorme y una pequeña cadena de restaurantes en un pueblo cercano aquí de donde estoy? Pues que necesitamos seguir revisando el control interno. Y es ahí donde comenzamos todos, y es ahí donde comenzó ISACA hace más de 50 años, recordaremos, porque fue evaluar el procesamiento electrónico de datos. Así es que no es nada nuevo, tenemos que regresar a los básicos, necesitamos seguir ocupándonos de eso adicional a los nuevos riesgos que tenemos hoy día por temas de ciberseguridad, falta de personal, transformación digital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no olvidemos esto. Ya entrando un poquito más en temas profesionales o temas académicos, bueno, no olvidemos que necesitamos siempre en el tema de la auditoría de tecnologías de información para propósitos de soporte a auditoría financiera, que nuestra información se mantenga confidencial, se mantenga disponible y se mantenga íntegra. Y regularmente nos preocupamos porque se mantenga confidencial porque el ambiente regulatorio que tenemos hoy en día nos está exigiendo constantemente estar cumpliendo con normas relacionadas con la protección de datos y sobre todo su no divulgación. Pero también nos están pidiendo o nos están exigiendo nuestras partes interesadas, los líderes, los órganos de gobierno, que debemos estar disponibles para poder tener la continuidad del negocio y cero interrupciones. Y por un lado menor, aunque sí lo tenemos en nuestra mente, la protección de datos. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos siendo víctimas de ataques constantemente, pero nos preocupamos más porque se revelen datos, pero no porque se mantengan íntegros. No digo que sea la generalidad, pero eso es lo que está ocurriendo y no debemos dejar de pensar en esta triada de seguridad de información. Cualquiera de estos para nosotros en el entorno corporativo, ojo, tienen que estar presentes, sí o sí. Ya si estamos hablando en el entorno industrial, bueno, las prioridades son otras, pero hoy día la convergencia de las ITOT nos vienen a traer unos pain points por ahí que debemos estar considerando. Otro punto, pues no dejemos de olvidar, y esto es solo una serie de recordatorios, que quienes intervienen en la seguridad de la información son personas, procesos y la infraestructura, otra triada, que esta triada por sí misma tiene ciertos riesgos. Las personas, nosotros somos esa capa 8 que siempre hablamos acerca de cuáles son los riesgos o cómo ponemos en riesgo a las organizaciones. Y es por ello que necesitamos no dejar de revisar nuestras capacidades, nuestras habilidades como personas, nuestro seguimiento a procesos, nuestro awareness que tenemos y una serie de cuestiones que vamos a ver ahorita como que revisamos dentro de controles generales. Procesos, que efectivamente existan procesos para evidentemente administrar, manipular, configurar, modificar todo lo que son nuestros sistemas, infraestructura, alta, baja de usuarios, permisos y demás, todo lo que tenemos. Y sobre todo, pues que haya una supervisión, ¿no? Un monitoreo. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos andando los sistemas y falta el monitoreo o lo llevamos a cabo ya hasta que ocurrió algo. No es lo general, pero sí ocurre. No olvidemos también que la infraestructura debemos estar considerando lo que tenemos adentro de software, de hardware, nuestras redes, nuestros servicios, pero también muy importante, y esto es algo que es cada vez más recurrente, la parte de infraestructura que está en manos de terceros, en donde también nuevamente tenemos que voltear a ver quiénes son las personas que administran nuestra infraestructura de esos terceros, esos procesos que se llevan a cabo en nuestro nombre y cómo lo estamos supervisando. Y entiéndase hoy día, porque una de las preocupaciones o de las habilidades que más demanda
en temas de profesionales de ciberseguridad, según el reporte del Estado de la Ciberseguridad 2022 de ISACA, el 52% te está pidiendo, te está exigiendo que las habilidades que tengan los profesionales de tecnologías de información deben ser relacionadas con cloud computing, cómputo en la nube. Otro tema era soft skills, pero también veía un tema de riesgos de TI dentro de los 3 primeros lugares de temas de las habilidades. Y entonces debemos volver a dar la vuelta. ¿Qué es lo que tenemos adentro? ¿Qué es lo que tenemos fuera de la organización? ¿De acuerdo? Voy a acomodar un poquito esto porque creo que se oye un poquito de ruido. Ahí estoy mejor. Alguien que me diga si no se oye. No, bueno. Bien, bien. Tenés como un poquito de eco. A ver, prueba de vuelta. A ver, ya estoy ahí mejor. ¿Eco? Sí. ¿Ya? ¿Mejor? Vale. Ok, perfecto. Gracias. Y bueno, ahí seguimos. ¿Quiénes intervienen? No debemos olvidar el tema de ciberseguridad. En este evento, pues evidentemente se ha hablado muchísimo de ciberseguridad. Aquí solo un breve recordatorio y que también lo debemos traer cuando hablamos de la auditoría de tecnologías de información, ya sea para propósitos de soporte a la auditoría financiera, puede ser para soporte de cumplimiento regulatorio como un Sarbanes-Oxley, que justo este año cumple 20 años de esa ley y seguimos auditando. ¿Qué nos quiere decir? Que debemos simple y sencillamente no dejar de hacer lo que veníamos haciendo, actualizar nuestras metodologías de cómo lo estamos haciendo, porque cada vez más los efectos, los problemas, los ataques están ahí. Estas imágenes de Information is Beautiful siempre me encanta porque nos va diciendo en dónde están ocurriendo. Y bueno, dices, es 2022 y los eventos casi no hay, bueno, no se han reportado, ojo. Que no estén ahí no significa que no estén ocurriendo. Y eso es algo que tenemos que estar siempre recordando. Aunado a los temas de procesos de personas, necesitamos recordar, porque no son nuevas estas amenazas, todo lo que es phishing, malware, todas estas, hay algunas modus operandi, digamos, más actualizados de lo que está ocurriendo hoy día, así es que pues eso evidentemente pues nos pone en jaque y tenemos que actualizarnos nosotros como auditores, necesitamos estar actualizándonos para poder atender todas estas amenazas. Algo interesante del reporte de ISACA y Protiviti, la encuesta anual relacionada con las perspectivas de auditorías de TI respecto a los riesgos de tecnología, dice que uno de los puntos principales es que las preocupaciones más grandes de tecnologías de información se centran en temas de ciberseguridad y todos los riesgos relacionados como ransomware, pérdida de datos, etcétera. Eso por un lado. Segundo lugar, dentro de los del top 3 de preocupaciones dentro de los planes de auditoría, es el gobierno de datos y la integridad de datos. Evidentemente lo siguen considerando como dentro de las preocupaciones. Ojo, habrá que ver por sector, por país, porque el reporte está muy, muy, muy amplio y hasta ese segmento, cuáles son realmente las prioridades que van a tomar. Pero bueno, por último y no menos importante, pues el riesgo, el cumplimiento regulatorio y evidentemente los requerimientos que se están llevando o que están solicitando están creciendo cada vez más rápido y pues a veces como que no tienen la capacidad suficiente de atender tantos y tantos requerimientos que existen y que están surgiendo. Este reporte, como les había comentado, está por ahí disponible. Tenemos que hacer algunas consideraciones, pero de manera general, porque como les comentaba, el reporte nos muestra por país, dentro de los top 10 temas que habrá que atender dentro del plan de auditoría, nos habla, si ven en la parte superior, el primero, las brechas de ciberseguridad crecieron, la intención de la auditoría o de incluirlos en el plan de auditoría creció un 3% con respecto al año anterior, al 2021.
disminuyó un solo punto porcentual el tema de riesgos en el acceso a la información. Otro tema, la atención a incidentes, seguramente por el tema de cumplimiento regulatorio y los efectos y evitar los impactos por interrupciones en cadenas de suministro y así sucesivamente. Entonces, sí o sí, seguimos considerando como primer lugar el tema de ciberseguridad. Y no está mal, está bien. Simplemente aquí el comentario es, no dejemos de olvidar que los elementos de la ciberseguridad siguen siendo los mismos que para los que tenemos considerados para seguridad de información. Infraestructura, procesos y personas. Son los básicos, no han cambiado. Simple y sencillamente tenemos más riesgos asociados por el uso de la tecnología. Y sí o sí también dentro de los planes tenemos que estar considerándolos para poder atacar oportuna y correctamente temas o los riesgos de ciberseguridad. Y no digo atacar, pero debo corregir esa palabra, para poder abordar e identificar los riesgos de ciberseguridad oportunamente, porque nosotros no los atacamos. Bueno, los invito a buscar el plan, perdón, el reporte está súper interesante, vienen varios países, vienen varias regiones y dependiendo de la industria, no me voy a detener mucho para analizar el reporte, dependiendo de la industria, las prioridades son diferentes. ¿Por qué? Porque pues evidentemente la razón de ser de cada una de las empresas por sector es algunos servicios que pueden verse o no impactados por temas de ciberseguridad. Pero eso sí, creo que de ciberseguridad, las brechas de ciberseguridad es el top 1 en prácticamente todo el reporte y de ahí para abajo el resto de los riesgos es diverso de acuerdo al sector. Los invito a buscar ese reporte y a tenerlo por ahí en cuenta dentro de sus planes de auditoría, que este es el momento más adecuado para hacerlo porque seguramente quienes están como parte de equipos de auditoría financiera, de auditoría interna o auditoría de TI o auditoría financiera de alguna firma y que llegas a revisar toda la parte de evaluación de control interno de tecnologías de información para efectos de dar soporte a la opinión, a lo mejor del auditor interno o externo, pues necesitamos considerar en qué sí estamos confiando y en qué no estamos confiando. Entonces hay que voltear a ver eso. Bueno, ¿por qué traemos esto? Ya siguiendo con la charla, necesitamos considerar que el control interno de tecnologías de información sí o sí necesitamos revisarlo y tiene que estar puesto ahí. ¿Por qué? Porque el control interno no existe si no existen riesgos. Así de sencillo. O mejor dicho, una actividad de control que tenga que ser sujeta a auditoría o una serie de actividades de control que tengan que ser sujetas a auditoría, sí o sí solo existen o tienen que estar sujetas cuando tenemos los riesgos y para mitigar los riesgos tenemos un control interno. Existen riesgos específicos para el uso de la tecnología de la información. Aquí traemos 9, no sé por qué no completé los 10, pero todos son temas relacionados que, bueno, el riesgo específico y que tenemos que estar abordando, partimos de que dependemos de sistemas para procesar de manera correcta la información. Otro riesgo asociado son los accesos no autorizados, así como las modificaciones no autorizadas a los archivos maestros, el caso de Hapalón, donde estamos viendo pues que hubo ahí un menoscabo, un fraude por el tema de un acceso no autorizado y ese fue un riesgo que se materializó ahí claramente, ¿no? Modificaciones no autorizadas o los cambios incorrectos a los sistemas o programas, lo que yo les acababa de mostrar aquí en el ticket del consumo en ese pequeño restaurante. Y modificación, bueno, dejar obviamente de efectuar modificaciones necesarias a los sistemas o programas. Es decir, estamos poniendo demasiada confianza en todo lo que se está haciendo o en todo lo que ya se hizo y no nos preocupamos para ver si sigue vigente ese control interno que en su momento quizá funcionó o no funcionó y tenemos que seguir revisándolo. Los procesamientos incorrectos o incompletos y estos tres últimos fueron los que agregué porque la lista regularmente tenía 6 puntos, pero hoy día tenemos que voltear a ver que existen riesgos específicos de control interno de tecnologías de información por estos 3 puntos. Modelo de abastecimiento de los servicios, el uso de proveedores externos. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos tener a un experto en casa. ¿Qué hacemos? Traemos
organizamos, orquestamos a varios profesionales que nos ayuden a llevar a cabo las actividades dentro de nuestra organización y consecuentemente, ¿qué tenemos? Proveedores externos. Necesitamos hacer la supervisión correcta. No porque lo dejemos ya tercerizado, porque lo hayamos delegado, nos quitamos esa responsabilidad la empresa o el auditor. No olvidemos que seguimos revisando nuestros, bueno, cuando yo comencé en auditoría hace muchos, pero muchos años, ahorita voy a revelar los años, comenzamos con un SA 70, después se convirtió en un SSAE 16, hoy es un SSAE 18, y así seguirán generándose nuevos tipos de reportes para evaluar el control interno de tecnologías de información por el uso de proveedores externos. Otro tema que tenemos que traer es cómputo en la nube. Sí o sí, porque todos hacia allá van. Virtualizar, tercerizar también el hospedaje de nuestros datos y quizá la gestión. Y es entonces donde debemos ya poner ahí, no porque esté en un lugar seguro con un proveedor de hospedaje de datos, eso nos da una garantía de que va a permanecer seguro. No, 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 no. Cómputo en la nube también lo tenemos que voltear a auditar. Ver qué tipo de nube, bueno, qué tipo de servicios o compañía, AWS, Accenture, etcétera, etcétera, en donde podemos, donde debemos ver que existan los controles necesarios, pero también identificar cuáles son los riesgos asociados a esa plataforma. Ojo, deben estar incluidos en el reporte, en el plan de auditoría. Y sin dejar de ver la posibilidad o el riesgo de control interno de TI que tenemos por un ransomware. Simple y sencillamente existe, uso de tecnologías nos trae como consecuencia eso. Y bueno, ya tenemos un control interno, ya tenemos riesgos, ya tenemos las actividades de control ahí, ya sabemos cuáles tienen que ser. ¿Qué tenemos que hacer? Pues auditar. Lo más complicado, ¿verdad? No, no es cierto, no es complicado. Y creo que para la mayoría de nosotros no es nada nuevo esto de tema de la auditoría y en donde tenemos que comenzar a decir, bueno, ¿por qué auditamos? Simplemente 3 puntos. Necesitamos informar a los usuarios, al auditor o al público correspondiente que para efectos de quien estamos haciendo la auditoría, qué confianza podemos tener sobre los ambientes que procesan la información financiera con la que toman decisiones. Sí o sí, tenemos que informarles, confía o no confía. Y eso nos va a dar como resultado confirmar o modificar la estrategia de auditoría, que nos va a decir, me voy a revisar más de manera sustantiva, me voy a revisar más acerca de temas de fraude, me voy a revisar más o de plano, voy a revisar el todo por el todo y voy a buscar fuentes alternas de información. Y hoy día eso es uno de los temas más importantes y difíciles de llevar a cabo porque cuando decidimos no confiar en el control interno y que tenemos que hacer más pruebas sustantivas, pues resulta que antes, hace muchos años, las pruebas sustantivas, pues tomábamos papeles físicos y ahí corroborábamos porque esos eran la fuente de muchas de las auditorías. Hoy día tendríamos entonces que voltear a ver quién tiene la otra parte en modo electrónico para ver si es suficiente. En nuestro caso en México, volteamos a ver también a nuestra autoridad que tiene una copia de nuestra información que fue emitida tanto de ingresos como de egresos y esa sería una alternativa. Y eso es entonces donde tenemos que identificar qué tanto podemos tener por ahí. Beneficios de auditoría de TI, simplemente confiamos o no confiamos en el control interno, disminuir las pruebas de auditoría, perdón, las pruebas sustantivas en caso de que los controles sean dependientes de los sistemas de información. Yo sé que hay muchas empresas que tienen su CEO, su Chief Excel Officer, porque todavía dependen muchísimo del Excel, pero no dejan de entonces de estar dependiendo de un sistema, un software, de una licencia para estar capturando y seguramente haciendo otras cosas, ¿no? Pero hay que verificar qué tenemos ahí disponible para llevar a cabo nuestras pruebas. Y que a lo mejor podrían verse reducidas y podríamos generar valor a través de otro tipo de revisiones, también de TI, en el caso de los que estamos en la parte de TI, pero la parte de la parte financiera, pues a lo mejor buscarían en dónde más invertir o qué más buscar. ¿Por qué? Porque ya tienen cierto grado de confianza. Otro beneficio, pues identificar oportunamente alguna brecha de ciberseguridad, un tema de control interno que pudiera prevenir o anticiparse a cualquier evento que tuviera algún efecto negativo dentro de la organización.
Un beneficio sería poder identificar que o ver disminuidos las posibilidades de errores en el manejo de contabilidad en línea, de información financiera que sirve para la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Y pues evidentemente, si son disposiciones nuevas o disposiciones legales locales, pues estarían en cumplimiento. Y por último, y no menos importante, aseguramiento de que existen cambios a los sistemas de manera oportuna que permiten la continuidad y se reservan o se minimizan aquellos riesgos relacionados con actualización de los sistemas. Y esto lo traigo a la mesa porque muy probablemente dentro de sus auditorías, muchos de ustedes se han encontrado con empresas que un día, por la razón que haya sido, dejaron de pagar el licenciamiento. Consecuentemente, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues simple y sencillamente que pues resulta que no tenían ya para pagar y dejaron de recibir las notificaciones o les dejaron de permitir la parte de los parches para los sistemas. Y esto, evidentemente, a lo mejor el de finanzas sabe, porque hubo un ahorro en el bolsillo de la empresa, pero TI sabe los riesgos y no se han comunicado oportunamente. Entonces es importante que cuando llevemos a cabo esa auditoría de TI, conectemos no la parte solo técnica, sino cómo repercute en estados financieros, en el procesamiento y en la seguridad de la información. Así es que, ojo, mucho ojo ahí. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer para, bueno, alguna justificación? Creo que las razones ya han sido bastante mencionadas, se van a quedar por ahí, pero número uno, que tenemos alta dependencia de los sistemas, lo auditamos, sí o sí, porque es una caja negra que alguien más está controlando. Necesitamos auditar las cifras de los estados financieros o el control interno de los estados financieros donde se generan esas cifras que nos ayudan a tomar las decisiones dentro de las organizaciones. Necesitamos también identificar cualquier riesgo que se pueda derivar por el uso de la tecnología, por la convergencia de las tecnologías de información y las tecnologías de operación, entre otras cosas, y no menos importante, el cumplimiento regulatorio. Sí o sí, porque eso nos puede cerrar el negocio. Entre muchas otras justificaciones, y ustedes pueden agregar a la lista otras más, que es lo que nos obliga. Pero tenemos que preguntarnos, hacernos 3 preguntas. ¿Por qué debemos realizar una auditoría de TI y por qué también debemos evaluar los controles de TI cuando se realiza la auditoría financiera? Evidentemente, debemos llevar a cabo este tipo de actividades para poder tener un control interno oportuno, o más bien un control interno debidamente implementado que sea oportuno para todos los miembros de la organización. Otra pregunta que yo les dejaría en la mesa para que lo piensen: ¿por qué considerar que nos preocuparía revisar los controles generales de las tecnologías de información? Y también debemos dar respuesta: ¿qué podría haberse afectado si los controles generales no se están operando o no están operando apropiadamente? Evidentemente, yo creo que todos hemos hecho revisiones de controles, de controles generales, de controles de ciclos de negocio, y eso nos lleva consecuentemente pues a generar esas observaciones, y ya tenemos una serie de actividades y casi el checklist. Lo voy a pasar rápido, porque sé que en estas sesiones somos expertos en esta materia. Es solo para recordarles que no dejemos de hacerlo, que seguimos llevando a cabo este tipo de actividades. Tenemos que seguir revisando nuestros controles generales, nuestros controles de aplicación en todos los ciclos de negocio. Esto es una imagen ilustrativa. Pueden haber más ciclos de negocio dependiendo del sector, o puede haber menos porque a lo mejor tenemos tercerizadas algunas actividades, ¿de acuerdo? ¿Y por qué tenemos que revisar controles generales? Porque es la base de todo. Cuando tenemos las puertas abiertas, que son nuestros controles generales, ya de entrada sabemos que no va a haber confianza, y eso evidentemente nos pone en riesgo a la organización, y ya sí, ese es un termómetro de cómo va a estar la seguridad, la información, el control de ciclos de negocio. De manera ilustrativa, esto es lo que revisamos regularmente: desarrollo de sistemas, operaciones de la computadora,
cambios en los programas, acceso a los programas y a los datos, incluyendo seguridad lógica, seguridad física y algunos otros por ahí temas relacionados con proveedores, cómputo en la nube, ciberseguridad, personas. Todos estos incluimos, aunque no parezca aquí, estos son los temas, pero siempre vamos a considerar en cada uno de ellos la triada, personas, procesos y la infraestructura, que hablan de desarrollo de sistemas, de operaciones de cómputo, cambios en los programas, etcétera, etcétera. Podemos verlo a detalle, pero ustedes son expertos, así es que no se preocupen. Más o menos aquí. Controles de aplicación, bueno, ejemplo, claro, lo que pasó con ese menoscabo, ese robo de información y algunos temas que por aquí ponemos como ejemplo de qué es lo que habría que revisar para cada uno de estos temas de seguridad lógica, cuentas privilegiadas, controles de aplicación, etcétera, etcétera. Auditoría de TI, a menos que tengamos un proceso ya estrictamente definido como pudiera ser controles de Sarbanes-Oxley, nosotros sabemos que podemos basarnos en ITAF y podemos crear nuestra propia auditoría de tecnologías de información. Esto es un ejemplo solo ilustrativo, algunas fases que tenemos nosotros, en donde de donde 7 fases identificamos quién es el sujeto de la auditoría, cuál es el objetivo de la auditoría, cuál es el alcance de la auditoría, qué sistemas, qué ubicaciones, qué procesos, si es necesario, cómo planificamos la auditoría, cómo vamos a atraer a los profesionales de esa auditoría, cómo vamos a ejecutar los procedimientos de auditoría, cuáles son las fuentes de información, qué tenemos que desarrollar, qué herramientas tenemos que utilizar, cómo vamos a comparar, contra qué vamos a comparar, porque el resultado puede ser óptimo para unos, no tan óptimo para otros, dependiendo de esos niveles y esos alcances de tolerancia a los riesgos, de tema de cumplimiento regulatorio, etcétera, etcétera. Y por último, y no menos importante, y es donde creo que ya a lo largo de los años hemos aprendido la lección, tenemos que hablar el idioma de negocios. Somos auditoría de tecnologías de información, pero tenemos que tener ese dominio, ese arte de saber modificar las observaciones de tecnologías de información y convertirlas a impactos de negocio, a impactos casi por saldo de cuenta afectado. ¿Para qué? Para que entonces tengan el efecto necesario a la audiencia correspondiente en el lenguaje correspondiente y se puedan generar los cambios y de verdad la auditoría genere valor para la organización. Y todo esto, evidentemente lo tiene que llevar a cabo un grupo de profesionales que somos los superhéroes de las tecnologías de información, los auditores, que necesitamos que cada uno de nosotros tengamos al menos ciertas habilidades que seguramente hoy día muchos de nosotros, yo me incluyo dentro de la práctica, estamos sufriendo por la falta de profesionales de tecnologías de información en donde al menos necesitamos que tengan conocimientos acerca del negocio que es auditado. Punto número 1, que tengan esa sensibilidad para saber por qué esa parte de la tecnología nos pudiera afectar a otro lado. Que tenga conocimiento de los estándares de tecnologías de información, framework y todo lo relacionado con conocimientos de tecnologías y los conocimientos de auditoría, pero también la auditoría de tecnología de información, cómo hacerlo. Y pues evidentemente las certificaciones que avalen ese conocimiento como es el CISA. Aquí somos muchos CISAs, ¿verdad? Es una maravilla tener CISA. Algo interesante y quiero ahondar un poquito es que el mismo reporte de los riesgos del plan de auditoría que les mostraba en un inicio marca cuáles serían los marcos o estándares sobre los cuales están auditando mayormente. Así de sencillo. Y en el top 3 tenemos NIST, el framework de ciberseguridad, el Cybersecurity Framework de NIST, la ISO 27000, toda la serie se utiliza para hacer la auditoría. Y por último, dentro de ese top 3 que tengo aquí, bueno, pueden ver toda la lista, es COVID. Entonces, necesitamos atraer a profesionales que dentro de sus conocimientos al menos conozcan estos 3. Bueno, ya conociendo estos 3 creo que conocen todos, ¿verdad? Pero bueno, es ahí como que vamos dando la respuesta de qué es lo que tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, quién lo tiene que hacer y ya, cerrando la pinza porque ya encontramos al superhéroe que nos va a ayudar, tenemos que llegar a algunas conclusiones. Primero, el riesgo va a estar siempre presente, no importa el sistema, no importa la ubicación geográfica, siempre el uso de las tecnologías, por muy pequeño que sea dentro de la organización, nos supone un riesgo y tenemos que estar siempre súper conscientes de esto.
Número 2, el riesgo lo podemos gestionar, pero no lo vamos a poder eliminar. O dejamos de utilizar tecnologías para no tener riesgos, o aprendemos a convivir con él, y no convivir para aceptarlo, sino para gestionarlo y controlarlo de la mejor manera posible para los intereses de nuestras organizaciones. Y por último, reconocer que el riesgo es dinámico. Las cosas que veíamos hace unos años como riesgos no son las mismas. ¿Por qué? Porque el uso de la tecnología, las tecnologías mismas vienen cambiando y están suponiendo cada vez más otros riesgos, otros usos, otras amenazas, nuestras propias vulnerabilidades. Hoy día la falta de personal en las áreas de tecnologías de información, tanto de ciberseguridad como de control interno como de auditoría, también supone un riesgo. Entonces, entendamos que para poder abordar los riesgos necesitamos un control interno y este control interno siempre tiene que estar auditado. Creo que estamos ya en tiempo para poder dejar algunas preguntas. No sé, el control por ahí. Los Gabriela, masters voy a dejar de compartir. No sé si voy a abrir el micrófono. A ver, Ethel. sí, excelente tu presentación, muchísimas gracias. Muy instructivo, así que estamos todos felices de que estés nuevamente con nosotros. Lo que queríamos pedirte es que si podías comentarnos lo que habías hablado con nosotros, de comentar y hacer hincapié en el tema de los socios, o sea, nos parece que en tu voz va a ser muy bien representado. Muchísimas gracias. Pues sí, esta mañana, muy temprano, y aquí ya apenas salió el sol, platicábamos acerca de lo importante que es pertenecer y bueno, yo lo comenté en un inicio. Sabemos que ISACA se formó precisamente para dar ese aseguramiento a los usuarios de la información. Y ISACA nos ha proporcionado a todos muchísimas herramientas para poder llevar a cabo nuestras actividades del día a día y no solo para aquellos que nos hemos convertido en auditores, aquellos que se han convertido en líderes de áreas de tecnologías de información, estudiantes. Hoy en día estamos abriendo la puerta con una cantidad de certificaciones modulares para profesionales, para graduados, para recién graduados, para estudiantes, ni se diga, y ahorita creo que es el momento porque traemos una serie de campañas en ISACA, muchos de ustedes o muchos de nosotros que somos miembros y los que no sean, les vamos a platicar aquí qué es lo que está pasando. Tenemos, bueno, para los que son miembros, inviten a otros a que se unan a ISACA, por favor, porque van a tener muchos beneficios. Ahí hay una serie de beneficios, de premios, de saldos económicos que pueden canjear por, pues, productos en la bookstore, capacitaciones y demás. El programa de Member, Get a Member, MAM, en donde ustedes invitan a alguien, vienen ahí unas bases, ojo, porque no pueden publicar ahí de este es mi número de socio por si se dan de alta. No, no, no. Hagan una invitación, pero sobre todo lo más bonito es invitarlos y compartirles todos los beneficios que tenemos aquí en ISACA. Punto número 1. Punto número 2, está así a 3 días de cerrarse la convocatoria de los reconocimientos de ISACA, los ISACA Awards, en donde si ustedes quieren reconocer a alguien, a algún profesional inclusive, que no tiene que ser miembro de la mesa de directiva de un capítulo, sino a otros profesionales dedicados al tema de tecnologías de información, a un colega que haya hecho o haya tenido un desempeño destacable, inclusive que los haya inspirado a hacer cosas dentro de ISACA, pueden todavía nominarlos en los ISACA Awards. Ahí van a encontrar información en la página. Es de los lo primero que vemos ahorita al entrar a la página de ISACA.org. Y por último y no menos importante, traemos el día de hoy, van a comenzar todos los miembros a recibir un correo donde pues tienen que contestar una encuesta para saber qué tan bien lo están haciendo en sus capítulos. No dejen de responder esa encuesta porque eso nos ayuda a mejorar. Siempre hemos dicho que lo que no se mide no se puede mejorar. Así es que necesitamos esa información para poder hacer nosotros como ISACA, como capítulos, lo mejor para ustedes, nuestra membresía. Y si no son miembros todavía, el último anuncio, el cuarto anuncio es que ahorita creo que todavía estamos o comenzamos con half year, half price, en donde mitad de año, mitad de precio para esa oferta, pero año con año lo tenemos.
y es importante que consideren eso porque van a tener pues, todos los beneficios a la mitad de precio. Entonces, y es, ojo, si se inscriben, si no me equivoco, pendiente de revisar, es si se inscriben ahorita por el resto del año y también queda cubierto 2023. Entonces, creo que es una súper oportunidad para que se suscriban y que formen parte de la comunidad más grande de profesionales de tecnologías de información a nivel mundial, no importa si son estudiantes recién graduados, etcétera, etcétera. Y hasta aquí mi reporte, Ethel, gracias. Ya me quedo Gracias, calladita. muchas gracias, Gabriela. No sé si hay preguntas. Muchísimas gracias por tu participación, un placer como siempre. Y bueno, ahora los invitamos a todos a un corte y después seguimos. Muchas Bueno, gracias, nos gracias. vemos Hasta pronto. pronto.